días y las semanas el niño va abriendo las manos y va estirando las piernas. Entonces, la persistencia de la mano empuñada después de los 3 meses es un signo temprano de que tiene espasticidad o algún dato de disfunción neuromotora. La persistencia de posturas espontáneas, que son las piernitas en rana, que son pues como dobladitas o en tijera, también proporcionan herramientas visuales que si desde que observamos al niño cuando cuando lo desnudamos, nos van a dar el diagnóstico ya sea de hipotonía o hipertonía respectivamente. Patrones de movimientos anormales pueden indicar patología, por ejemplo, que un niño se esté rodando antes de los 2 meses o que de pronto cuando lo queremos levantar, para ir jalándolo de los brazos, el niño se viene hasta la posición parado, las piernas así en W, que pudiesen ser como piernas en rana, el reflejo de la marcha persistente, todo eso puede indicar espasticidad. Generalmente los niños presentan una dominancia de la mano o la identificación de que la dominancia se da alrededor de los 3 años. Entonces, cuando antes de los 18 meses el niño solamente utiliza una mano, casi siempre nos damos más cuenta cuando es la mano izquierda, pues seguramente estamos hablando o tendríamos que estar buscando debilidad contralateral o hemiparesia. Cuando se presentan problemas del desarrollo de las habilidades verbales y todo lo demás está presente, hay que buscar hipoacusia o trastornos de la comunicación. Muy frecuentemente en nuestro medio, las mamás, como les decía la vez pasada, las mamás no estimulan a los niños de tal manera de que el niño no tiene la necesidad de hablar, porque el niño señala con el dedo y la mamá le da el biberón, llora, le da de comer, lo carga, lo viste, entonces no tiene necesidad de hablar. Y es muy frecuente que el niño tenga 2 años y todavía no articule frases o combine palabras o que ni siquiera diga mamá y papá, y entonces muchas veces estamos pensando que tiene una patología asociada y en realidad es falta de estimulación. Entonces, después de hipoacusia, la causa más común en el desarrollo del lenguaje es el déficit cognitivo. Entonces, un niño que tiene problemas, digamos, del neurodesarrollo, pues tampoco va a hablar. Casi siempre cuando un niño tiene déficit cognitivo lo vamos a diagnosticar tarde, porque el retraso mental se va a estar diagnosticando generalmente entre los 3 y los 4 años en niños con daño severo, y en niños con daño leve o moderado casi siempre se hace hasta la edad escolar, cuando ya tenemos pruebas o tenemos necesidades mucho más complejas de razonamiento, por ejemplo, al momento de sumar, restar, hacer fracciones, es cuando el niño, ese tipo de habilidades que requieren mucho más componentes neuronales, pues obviamente ya es más difícil que el niño los desarrolle. Cuando el niño tiene un retraso en el habla y no manifiesta deseos de comunicarse con gestos, tendríamos que considerar la posibilidad de autismo. Entonces, estos niños que están como en su propio mundo, que no se comunican, que no establecen contacto visual, desde pequeños, desde los primeros meses de vida hay que verlo. Y como les decía, el desarrollo del niño progresa en sentido cefalocaudal y de proximal a distal. La progresión del niño permite que se transite de un estado en donde depende totalmente de la mamá a un estado de independencia, en el cual tiene movilidad, porque ya camina, incluso corre, habilidades de manipulación, de comunicación y de socialización para los 2 años. Por eso ahorita vamos a hablar de los 2 años, que es como la etapa de la adolescencia del bebé, donde ya tiene todas estas habilidades y ya percibe, se ve a sí mismo como independiente, y entonces trata de hacer un lado a sus papás porque él quiere tomar sus propias decisiones, más o menos similar con lo que sucede en la etapa de la adolescencia. Por lo tanto, el bebé empieza con esta crisis de los 2 años. El progreso del niño generalmente se da de forma ordenada y predecible, o sea,
vamos así como les decía, primero sostiene la cabeza y dice acú, luego dice dada, y luego dice mamá, y luego, entonces tiene que ser ordenado porque son habilidades que se van desarrollando, es como si fuese un entrenamiento, ¿verdad? El primer día del entrenamiento, pues no puedes hacer X o Y ejercicios porque pues no está preparado tu cuerpo, y es lo mismo que sucede con el neurodesarrollo. Está determinado tanto por factores extrínsecos como intrínsecos, que todos ellos pueden modular la velocidad y la calidad de los cambios. Cada área en el neurodesarrollo debe de ser evaluada, ya que cualquier retraso en la adquisición de habilidades en uno de los dominios puede interferir con el desarrollo de las destrezas en otros. Es decir, de pronto un niño que no tiene buen equilibrio, motricidad, a veces también puede tener retraso en el lenguaje, pueden interferir uno con otro. Y es esencial entender el desarrollo normal y las variaciones que pueden ser aceptables para reconocer signos tempranos que pudiesen representar alguna patología y requieran intervención inmediata. Entonces, como les platicaba, pues esta es la escala de evaluación de Denver, ¿verdad? Ya para cuando estamos en el punto rosa o azul, significa que pues ya estamos, ya es un foco rojo, y esta evaluación nos permite identificar trastornos en los diferentes dominios, que pudieran ser el motor fino, el motor grueso, el lenguaje y el personal social, y pues en cada etapa hay habilidades diferentes que ahorita vamos a analizar. Y vamos a iniciar con el bebé recién nacido. Vamos a hacer como un recorrido por toda la infancia y cuál es lo esperado en cada una de las etapas. El bebé pues pierde entre el 7 y el 10% de su peso, ¿verdad? Que esto es normal durante los primeros días de vida. Al séptimo día ya lo debe de haber recuperado, y esto es normal porque pues sí nacen con un poco de retención de líquidos. Pero ¿qué esperamos de un recién nacido? Que tenga movimientos simétricos. A todos los recién nacidos se les debe de hacer una evaluación auditiva, que es el tamizaje auditivo, pero siempre pues de forma práctica debemos de tener una campanita, y el bebé debe de buscar el sonido de la campana. Debe de seguir el movimiento, pero casi siempre enfocado en la línea media, es decir, el bebé no voltea hacia un lado ni hacia otro, no sigue con la mirada todavía. Empieza a fijar la mirada para el final del primer mes, a mirar a la cara y a sonreír, pero esto hasta el final del primer mes. Generalmente los vemos así a término, en decúbito ventral con brazos y piernas flexionadas. Si lo colocamos en suspensión ventral, así se le va a caer la cabecita, los brazos y las piernitas flexionadas. Y los que ya estuvieron ahí en el cunero ya saben que el niño tiene generalmente una dorsiflexión completa del tobillo, lo cual a veces pensamos que pudiese tener algún defecto por ahí musculoesquelético, y tiene una flexión completa de la muñeca, entonces una flexibilidad muy importante de la muñeca, del tobillo. Sin embargo, la rodilla no la tiene, entonces al momento de extenderla tiene una extensión incompleta de la rodilla, y con frecuencia batallamos para medirlos porque la medición de la talla no es la más adecuada, porque no permite extender la rodilla. Entonces, esto es como vemos a un recién nacido, y ya para las 6 semanas, pues el niño empieza a estirar las piernitas, empieza a tener la cabecita en eje con el cuerpo, y así es como vemos que va transitando en su crecimiento. Déjenme ver si les puedo dar. Denme un segundo. Que no. Este es un bebé recién nacido, pero se supone que es un video. Voy a intentar ponérselos directo.
Recién nacido. ¿Ven la pantalla? ¿Alguien que me Sí, diga si doctora. la pantalla se Sí, ve ahí? doctora, sí se ve la pantalla. Ok. Bueno, este es un bebé recién nacido. Un recién nacido, pues ahí se ve con las... Intenta extender las piernitas, pero lo más importante con el recién nacido es darle un masajito como de relajación, como si estuvieran en un spa. Para entonces... Doctora, Mande. es que solo se ve la presentación, no se ve un video. Video. No. Este no se ve. A ver, déjenme lo quito. Ay, ya se cambió. Ok. Déjenme lo quito. ¿Ahora sí ven el video? ¿Lo ven? En- ¿No? no, no se ve. ¿Ven como el escritorio? No, No ven nada. No se ve, creo que es usted con un bebé acostado, volteando de lado, Pero no se ve el video. pero no se ve el video. Déjenme intento cambiar la presentación. Porque la revisé y sí se veía, pero bueno. Doctora, creo que si le pone compartir escritorio, así ya se va a ver, en lugar Sí, de compartir pantalla. dame un segundo. Ah, compartir escritorio. Y luego en el escritorio les pongo la presentación. Digo, el Sí, video. el video. Sí, déjenme lo abro. Ahí ven el video, ven ahí la pantalla de... Sí, doctora. Vamos a ver. ¿Ahí se ve el video? Sí, sí, ¿Ya? ya se puso. Ok. Sí, Bueno, entonces este es un recién nacido, como les decía, es un bebé que está con sus manos en flexión, sus manitas de pronto las cierra, las abre. Y lo que generalmente hacemos es tocar al bebé. Los bebés los tenemos que estimular a través de los 5 sentidos. Es evaluación visual, auditiva, ¿verdad? A través del olfato, del gusto y del tacto. Entonces en la visual nos tenemos que acercar con ellos, pero la del tacto es la que casi nunca hacemos. Y esos masajes, por ejemplo, se tienen que hacer de forma constante todos los días, del hombro izquierdo hacia la pierna derecha para estimular los dos hemisferios cerebrales. Y la mayor parte de los niños, aunque ustedes no lo crean, se relajan un chorro con eso, se empiezan a tranquilizarse y esas manos empuñadas con las que nacen las empiezan a soltar y eso nos permite que luego desarrollen más fácilmente todas las habilidades. Entonces, este es un recién nacido, luego, déjame, lo mismo que hacemos en las manitas, nos vamos a las piernitas y hacemos así esos masajitos tocándolo y luego, sí, tocando ahí cada uno de los músculos, dando pequeños apretoncitos. Y luego volteamos, bueno, tocamos al bebé la planta del pie, cada uno de sus deditos. Y después empezamos con esto que es voltearlo de un lado hacia otro.
este bebé ahí estaba llorando, pero la mayor parte de los bebés que los ponemos en posición fetal se tranquilizan muchísimo. Luego lo volteamos boca abajo. Se voltea y entonces ahí vemos, también empezamos a tocarle la espalda. Casi siempre la recomendación es hacerlo sin ropa. Y hacemos lo mismo, un masaje de forma cruzada. Del hombro izquierdo a la pierna Y ya el derecha. bebé empieza generalmente a tratar de controlar su cabeza y a levantarla. Es un bebé que tiene, como les decía, es un bebé recién nacido, no debe de tener ni siquiera el mes de edad, pero pues intenta empezar a levantar. ¿Ok? Bueno, pues regresamos a la presentación. Entonces mejor 2021. Denme un segundo para compartirles la presentación. Listo. ¿Sí ven ahí mi PowerPoint? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, bueno, nos habíamos quedado en esta diapositiva donde el bebé para los 2 o 3 meses ya levanta un poquito su cabeza hasta 90 grados, vocaliza, ya empieza a decir acú para los 3 meses, se sonríe, grita. Un bebé de 3 meses pues es un bebé muy simpático porque ya mira a los ojos, ya empieza a voltear hacia un lado y hacia otro, ya pasa la línea media. Las manitas, en lugar de tenerlas así hacia los lados, de pronto se los lleva al centro, sonríe espontáneamente, ¿verdad? También empieza a identificar, los niños empiezan a reconocer su cuerpo, entonces, ¿cómo lo reconocen? Casi siempre observándolo y explorándolo a través de la boca, entonces empieza a chuparse las manos, y a los 3 meses se chupa mucho las manos y bueno, también el tema de que se rasca para los dientes, pero más importante es que está reconociendo sus manos. Para los 6 meses se va a estar chupando los piecitos y es porque está reconociendo sus pies. Entonces, donde nosotros intentamos levantar a un bebé recién nacido, generalmente, a veces a la primera sí la levanta así, pero lo voltea, o sea, lo intentamos de nuevo y ya se cansa o se agota este reflejo de enderezamiento. Y entonces, no lo puede hacer de recién nacido, pero ya para los 2 meses y para los 3, debe de levantar la cabeza totalmente en eje con el cuerpo. Y así cuando los ponemos en decúbito ventral también. Y, mira, aquí, ahí sí lo ven. Entonces es ¿El video? Estiro, flexiono. Sí, doctora, sí se ve. Ok, este es un bebé que mira los ojos, por la mamá está filmando y entonces voltea de pronto y ve a la mamá y ya son ejercicios más de fuerza para que empiecen a agarrar, a desarrollar más movilidad. Ahora las piernas. 1, 2, ¿sí? Y entonces esta bebé pues permite perfectamente ya, como ustedes se fijan, ya es muy diferente a un recién nacido que no tiene sonrisa social. Ella ya tiene sonrisa social, ya tiene sus manitas que pues las abre y las cierra sin problema. Sus rodillas ya están extendidas también, ya permite perfectamente. Vamos a darnos la vuelta. Y entonces empezamos a voltearlo. Ya si ustedes observan, ya acomoda los bracitos, intenta levantar la cabeza, lo que veíamos ahorita en los dibujos. Ok, vamos a darnos otra vuelta. Y entonces para voltearlos le levantamos el brazo y les ayudamos con el otro para que posteriormente ellos desarrollen la habilidad, ¿verdad? Otra vez. 1, 2 y bueno, pues este es un bebé de 3 meses. Entonces, muy bien, ya para los 4 o 5 meses el bebé debe de sostener perfectamente la cabeza. Si lo colocamos en unas sillitas de estas que los ayudan, ya debe de permanecer sentado. Las mamás luego les da miedo sentarlos por la espaldita, pero ya se pueden sentar. El tórax, ya si lo ponemos boca abajo, lo eleva apoyado en los brazos. Se empieza a dar vueltas o a girar a partir de los 5 meses.
voltea el sonido y aparte de decir acu, ya emite otros sonidos. Entonces vamos a hacer como algunas divisiones de que al nacer el niño se comunica con el llanto, tiene movimientos simétricos, las manitas y los pies flexionados y las manitas un poco empuñadas. Para los 3 no sostiene la cabeza. A los 3 meses debe de tener el sostén cefálico, la sonrisa social, ¿verdad? Los brazos y las piernas extendidas y principalmente esas son sus habilidades. Luego a los 6 meses, bueno, ya a los 3 meses ya de tener los bracitos hacia los lados, ya los lleva a la línea media. Entre los 4 y los 6 meses, el niño cada vez va teniendo más control del tronco y de su espalda, de tal manera que para los 6 meses es un bebé que ya deja de ser bebé y nosotros psicológicamente siempre decimos que es el verdadero corte del cordón umbilical. Empiezan a entender que ya son una persona diferente y que no son una extensión de las mamás. Antes de los 6 meses, su figura que les genera confianza, sea la mamá o la abuelita, lo que sea, ellos sienten que son una extensión como un brazo, una pierna. A los 6 meses ya tienen un poquito el desarrollo de su propia identidad y entonces un bebé de 6 meses, si se llama Juan o Pedro, lo que sea, entonces ya es Juan, ya sabe que es Juan, ya sabe que es Pedro, Laura, etcétera. Entonces empiezan a desarrollar las emociones y la primera emoción que desarrollan es el miedo. El miedo a que desaparezca la persona que le implica protección. Entonces el bebé se está desarrollando y empiezan a desarrollar estos conceptos y a los 6 meses ocurren muchas cosas. Tienen el concepto de permanencia del objeto. ¿Y esto qué significa? Que aunque vean un objeto tapado, ellos deben de aprender a entender que ahí está. Y entonces ustedes han visto mucho, hasta en películas y eso, que la gente se tapa la cara y luego se la destapa en el juego del peekaboo, porque como él solamente reconoce las caras, cuando nos tapamos la cara, el bebé piensa que en realidad desaparecimos. Por eso cuando nos la destapamos, el bebé se emociona y empieza a gritar, ¿verdad? Entonces hay que jugar con los bebés escondiéndonos detrás de la puerta, debajo de la cama, tapándonos la cara, para que poco a poco vaya entendiendo de que aunque no nos vea, ahí estamos y a eso se le llama concepto de permanencia del objeto. El otro punto es el que ya les señalaba, la angustia por la separación de las personas queridas o las personas que les generan protección al bebé, porque ya sabe que es una persona diferente y ya sabe que requiere del apoyo de los demás o de la asistencia para sobrevivir. Y el concepto causa-efecto, que ustedes han visto, que el niño arroja un objeto al piso, lo levantamos, lo vuelve a arrojar, se lo levantamos, lo vuelve a arrojar y está entendiendo de alguna manera como la ley de la gravedad. Y entonces a los 6 meses ocurren todos estos cambios, el niño ya boca abajo se apoya perfectamente, si está en decúbito dorsal intenta enderezarse, intenta también apoyar todo el peso de su cuerpo en las piernitas cuando lo sostenemos de pie. Empieza desde los 4 o 5 meses a estirar la mano para alcanzar objetos y entonces ya tiene una coordinación motora fina muy importante. Pero a los 6 meses no solamente estira y agarra, sino que también se lo transfiere de una mano a la otra. Entonces, esta parte de transferencia entre las manos, entre sus dos manos de los objetos, también es algo muy importante que debe de suceder alrededor de los 6 meses de vida. Y entonces el niño presenta una sujeción que le llamamos sujeción palmar, es decir, el niño todavía no tiene control de los dedos y controla el agarre de las cosas para sostenerlas con la palma de su mano. Conforme van transcurriendo los meses y ya para el año de edad, ya empieza a tener la sujeción digital que le llamamos. Y bueno, pues es un bebé que para los 7 meses ya se debe de sentar sin apoyo,
ya debe de voltear al escuchar una voz, empieza a decir sílabas, acuérdense, a los 3 meses dice acu, a los 6 meses dice sílabas, a los 6 meses se sienta, a los 6 meses agarra cosas y se las transfiere de una mano a la otra. Imita sonidos del habla, estira la mano para alcanzar objetos, se esfuerza, ¿verdad?, por alcanzar juguetes. Y bueno, pues estos son los puntos claves a los 6 meses, que dice da, 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 ma, 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 atiende con interés al sonido, busca con la mirada la fuente de sonido y sonríe espontáneamente, intenta la presión de los objetos y la presión a mano plena, o sea, hace como un barrido con la palma de la mano, eleva el tronco y la cabeza apoyándose en manos y antebrazos, mantiene erguida y firme la cabeza, se mantiene sentado generalmente con apoyo. Ya para después de los 6 meses ya debe de ser sin apoyo, ¿verdad? Ya él solito, ¿verdad? O la niña. Hay otro tema importante que sucede a los 6 meses, que es la erupción de los dientes. Entonces, entre los 5 y los 7 meses empiezan a brotar los dientes, los incisivos centrales inferiores, y después empiezan a brotar los incisivos maxilares, los superiores, y después los laterales, y después los laterales inferiores, y luego los superiores. De tal manera que al año de edad, el niño tiene aproximadamente 8 dientes. Aquí hay un tema de que hay niños que nacen con dientes, y esos dientes con los que nacen son los dientes de leche. Es decir, son estos primeros dientes que no van a ser los permanentes, y que si nosotros los retiramos, el niño se va a quedar chimuelo hasta los 6 o 7 años. Entonces, esta dentición primaria es muy importante que la tengamos en cuenta, porque si el diente del recién nacido, porque a veces sucede, no está flojo, no se retira. Si el diente del recién nacido está flojo, se debe de retirar por el riesgo de broncoaspiración, con la posibilidad de dejarlo chimuelo toda su infancia temprana. Después del año, entre el año y los 2 años, tenemos la erupción de los caninos. Y después, de los primeros molares primero, de entre el año y los 2 años, y de los caninos. Y ya para los 3 años tenemos la erupción de los segundos molares, de tal manera que al año tienen 8, a los 2 años generalmente tienen 16, y a los 3 años tienen sus 20 dientes de leche o su dentición primaria. Después, entre los 6 y los 7 años, empiezan las caídas de todos estos dientes y el brote de la dentición definitiva, que termina pues a veces hasta después de los 20. Muy bien. Este es un bebé, digo, está muy chiquito el video, pero él quiere caminar. es un bebé de 6 meses que se para apoyando su cuerpo, que intenta agarrar cosas. Acostarse, directo. No, eso no, Gerardo, no. No, la boca no. Ah, sí, lo vamos a dejar que agarre todo. Que agarre tierra, que si quiere corazonado, que si quiere agarrar telas, lo vamos a dejar. Quiero prevenir algunos, ¿eh? Ahí vemos que explora todo a través de la boca, utiliza sus 2 manos. Esto es de la mamá. ¿Cómo va avanzando el niño? Sí, no, papi, no. Ah, bueno, no. Se estira para alcanzar los objetos. No me deja. Vente. Vámonos, Sara. Entonces, ahí vemos un niño de 6 meses que que explora todo a través de la boca, que utiliza sus 2 manos, que apoya los pies, que todo su cuerpo sobre los pies, que observa, que voltea la cara, que tiene muy bien estructurada su atención. Entonces, es un bebé más o menos de 6 meses. A veces estas habilidades se pueden alcanzar a los 7 meses.
Y después de esto, ¿qué sucede? Ya dijimos, a los 6 meses es una gran transformación y de los 6 meses al año el niño tiene mucho miedo, solamente quiere estar con la mamá, pero es un niño que poco a poco va desarrollando más habilidades, principalmente de motrices, ¿verdad? De motricidad, y entonces el niño empieza a gatear, se empieza a poner de pie sosteniéndose de los sillones y empieza a tener un lenguaje un poquito más extenso y a decir mamá y papá de forma no específica. Recuerden que en la clase anterior decíamos que el lenguaje preverbal sin verdaderas emisiones de palabras sucede antes de los 10 meses. A partir de los 10 meses ya empiezan a decir palabras con un sentido. Entonces, si dice papá o mamá, lo hace sin pensar en que le está hablando al papá o a la mamá. Y entonces empieza a tener más habilidades con los dedos y empieza la sujeción intermedia, ¿verdad? Empieza a sostener el biberón, a querer comer solo con las manos, ¿verdad? Se pone de pie, se sienta y a partir de los 10 meses dice papá y mamá específicamente, porque empieza esta etapa de emisión de palabras o el periodo verbal. Después empieza ya a tener esa sujeción digital y agarra con el pulgar y el índice y empieza a golpear las cosas entre sus manos, empieza con mucho movimiento de las manos y a decir adiós, ¿verdad? Y los puntos clave entre los 10 y los 12 meses es que tiene este tipo de palabras muy sencillas, dada, mamá, pan, agua, oso, a veces coca, ¿verdad? Con nuestras mamás, bebe de un vaso del biberón, juega palmaditas, ¿verdad? Detiene la acción a la orden de no, veíamos que a los 6 meses no se detenía, no entendía el significado de la palabra no, lo empieza a entender. Tiene la presión con la pinza fina, que significa la oposición del índice con el pulgar, ¿verdad? Ya gatea, camina apoyándose en los muebles y camina tomado de una mano. Y entonces las mamás están súper estresadas cuando el niño de 1 año no camina. Y hay bebés que caminan a los 9 meses y las mamás de los hijos de 9 que caminan a los 9 meses están súper felices, lo cual, y supongo que alguno de ustedes, su mamá les ha de contar la anécdota de que empezaron a caminar a muy temprana edad. Sin embargo, esto no es maravilloso que caminen a los 9 meses, porque acuérdense que las habilidades motoras no están necesariamente correlacionadas con el coeficiente intelectual, y lo vimos la clase pasada. Entonces, el que caminen de forma muy temprana puede estar asociado con hiperactividad y déficit de atención. Entonces, no sabríamos si solamente caminan y aparte tienen las otras habilidades muy desarrolladas, como son el lenguaje, como es la motricidad fina, como es la atención. Entonces, si solamente caminan y todo lo demás no está, todos los demás dominios del desarrollo no están igualmente avanzados, no podemos decir que sean niños así súper genios. Entonces, el que caminen pronto no es un indicador de que van a ser niños inteligentes. Acuérdense, la inteligencia está relacionada principalmente con el lenguaje y después con la capacidad de resolver problemas. Y bueno, pues el niño del primer año de vida ya cumple 1 año, es un niño grande que ya muchas veces empieza a dar pasitos, ¿verdad? Al menos agarrado de los muebles o de las manos de los papás, que ya dice mamá y papá, que utiliza el índice y el pulgar para agarrar las cosas, entonces integra la pinza fina, sigue explorando todo a través de la boca, pero poco a poco estas habilidades manipulativas, estas habilidades manipulativas van sustituyendo a la manipulación oral. Entonces, las habilidades manuales sustituyen a la exploración a través de la boca. ¿Por qué? Porque de bebé, pues el bebé no tenía esta habilidad ni siquiera para agarrar las cosas con los dedos, y entonces lo hacía explorando todo a través de la boca. Y todos tenemos una especie de conexión o de alguna etapa de nuestra infancia que seguramente nos marcó o que fue muy importante, y entonces hay personas que son muy orales y les gusta siempre traer el chicle o
la paleta y besar mucho, y hay personas que son muy berrinchudas y entonces se quedaron en la etapa de los 2 años, y hay personas que se quedaron en los 4 o que les impactó mucho los 4 años, y ahorita vamos a ver los 4, el concepto de muerte y la angustia. Y entonces hay etapas en nuestro desarrollo que pueden marcar nuestra vida, y por eso es muy importante entenderlas para que el desarrollo del niño no solamente sea físico, sino el psicológico, el neurodesarrollo se ve de la forma apropiada. Y entonces el niño a los 12 meses aproximadamente entiende 100 palabras, pueden seguir una orden sencilla, y el lenguaje expresivo va progresando lentamente, y el niño puede decir al menos una palabra real diferente a mamá y papá antes del primer año, como decíamos, agua, oso, lo que sea. Y al final del periodo verbal, que sucede al año y medio, el niño podrá utilizar alrededor de 25 palabras de forma espontánea. Entonces repite mesa, silla, carro, sin la R, ¿verdad? Pero trata de repetir sopa, cosas sencillas, y es la manera que tenemos que hablarles a los niños para que puedan repetir. Si les hablamos muy rápido, el niño no va a poder repetir, entonces su lenguaje no se va a desarrollar de forma apropiada. Esto ya lo vimos, pulgar y el índice. Y después, bueno, ya brinca el año. Al año 3 meses es un niño que ya debe de caminar, que ya debe de decir al menos mamá, papá, agua, teta, leche, ¿verdad? Es un niño que debe de repetir cada vez más palabras. Es un niño que utiliza obviamente la pinza fina y que empieza con otro tipo de habilidades, como el de agacharse y enderezarse, ¿verdad? El de decir un poquito más de palabras, y luego llegan al año y medio, van madurando todas estas mismas habilidades, y al año y medio brincamos de etapa en relación al lenguaje y empieza el periodo de combinación de palabras para los 18 meses. Entonces ya puede decir mamá, leche, o vamos, calle, ¿verdad? Cuando quieren salir, y entonces empiezan a combinar palabras aproximadamente entre 6 y 8 meses después de que emiten la primera palabra, pero generalmente no combinan palabras en verdaderas frases u oraciones hasta que no han adquirido un vocabulario de más de 50 palabras. A los 2 años, muy importante, un extraño es capaz de entender el 50% de lo que dice el niño. A los 3 años, un extraño puede entender el 80% de lo que dice el niño. Y a los 4 años, el niño debe de hablar perfecto, con la R, con la S, con todas las letras perfectas. Y si esto no sucede, entonces es motivo de referencia hacia un terapeuta de lenguaje o a un médico para hacer una evaluación auditiva, etc. Y llegamos a los 2 años, que les llamamos, los norteamericanos le llaman los terribles 2 años. Hay algunos autores que le dicen la adolescencia. Doctora, adelante. ¿Sí? Perdone la interrupción. Sí. Usted dijo que el periodo de los 18 a los 24 años se llamaba de combinación de palabras. Ajá. Mi pregunta es, el periodo anterior, que iba de los 12 a los 18 meses, ¿cómo le llamamos en el lenguaje? De los 10 es el preverbal, el verbal de los 10 a los 18 meses, y a partir de los 18 meses es el de combinación de palabras. Muchos niños no combinan palabras realmente al año y medio, las empiezan a combinar hasta los 2 años, pero a partir de los 18 meses ya deben de tener este vocabulario para hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? No, doctora, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces a los 2 años el niño ya se comunica bien o mal, un extraño le entiende el 50, la mamá le entiende el 100, ¿verdad? Porque entiende el lenguaje verbal y el no verbal. El niño ya camina, ya tiene habilidades de motricidad fina, ya empieza a agarrar un lápiz y hacer garabatos, entonces ya no quiere que le digan lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y entonces empieza esta etapa de conflicto, de berrinches a los 2 años. Ya no quiere comer porque su incremento de peso ya es muy pobre, aumentan 2 kilos por año entre los 2 y los 5 años, entonces en todo el año, cuando de recién nacidos aumentaban de mínimo 700, 800 gramos por mes los primeros meses. De estatura aumentan entre 6
centímetros y 7 por año, de entre los 2 y los 5 años. Y las mamás se preocupan mucho en esta etapa porque el niño no quiere comer, porque el niño no quiere hacer lo que ella dice y porque con frecuencia responde que no a todo, ¿verdad? Entonces, utilizar los objetos como herramientas durante el juego funcional, es decir, la caja que le regalaron a la niña con sus, no sé, su cocinita o lo que sea, tira a la cocina y se mete en la caja utilizando la caja como una herramienta, como un carrito, como un escondite, como el closet, como lo que ella quiera identificar como en este juego que se llama juego funcional, que sucede mucho a los 2 años. Manipula demasiado los objetos y empieza a colocar torres, ¿verdad? Al año coloca torres de 2 cubos, o sea, hace torres con 2 cubos. Para los 2 años debe de llegar a colocar torres de 8 cubos. En el inter, entre el año y los 2 años, cada vez debe de ir acumulando, y no de estos legos que se ensartan, porque pues, son muy fáciles de colocar, sino de estos cubitos que son de madera, que no, para estar desarrollando sus habilidades motoras finas. Ya camina, corre, brinca, hace berrinches, lo que ya les comentaba, y para los berrinches hay 3 cosas, hay 3 acciones que debemos sugerirles a las mamás. Una, distraerlos cuando sabemos que va a empezar a hacer el berrinche. Otra, pues castigarlos por su mala conducta y ponerlos volteados a la pared. Y la otra es ignorarlos. Y entonces hay un montón de videos donde el niño, la mamá va pasando, el niño se tira al piso, se me hace que no se los puse, la mamá se tira al piso y entonces el niño se va corriendo a pararse enfrente de la mamá y se vuelve a tirar para que la mamá lo vea, porque lo que busca el niño al hacer berrinche principalmente es llamar la atención. Entonces, juega con una pelota, ya se sostiene incluso con un pie durante algunos segundos, intenta escalar. Lo del triciclo generalmente lo dominan hasta el 3er año, pero empiezan ya a querer manejarlo, primero con la parte de los manubrios y luego ya con la parte de los pedales. Y el control de esfínteres empieza a partir de los 2 años. Una vez que desaparece la etapa oral, que pues dura durante los primeros 2 años, empieza la etapa anal con el control de esfínteres, y entonces el niño empieza, ya que sabe decir pipí y popó, empieza esta conciencia de que tiene la necesidad de controlarlos y de no usar pañal. Y entonces empieza todo este conflicto del control, y conflicto me refiero porque muchas mamás por prácticas no le quieren quitar el pañal porque hace frío, porque están en la calle, por diferentes actividades, y entonces el niño se confunde. Entonces, una vez que se decide iniciar con el niño a trabajar el control de esfínteres, ya cuando el niño sabe decir pipí, popó, y cuando tiene popó dice popó y que lo trae en el pañal, o dice pipí cuando se acaba de hacer pipí, entonces en ese momento se debe de iniciar el control. A los bebés pues hay que ponerle su niquita o su bañito pequeño o unos adaptadores para que el niño no se estrese. Les preocupa mucho o les angustia mucho sentarse en la taza del baño y luego bajarle al baño y que se vaya, o que se succione de forma tan importante y se vaya por ahí todos, porque para los bebés psicológicamente es muy importante el desecho que están produciendo porque lo sienten algo muy personal. Entonces, el que la popó se vaya por el baño es algo que les afecta en realidad, y los niños empiezan con mucha frecuencia con estreñimiento para tratar a controlar el estímulo de evacuar, para que no se vaya a ir la popó por ahí porque les parece algo espantoso. Entonces, esta etapa es muy complicada porque las mamás, como les decía, confunden a los bebés, y hay niños de 5 años que no controlan esfínteres, pero porque las mamás no han hecho un buen entrenamiento. Entonces, el entrenamiento consiste en que les compren 20 calzoncitos de los más baratos para que a veces incluso los puedan tirar, no castigar a los niños si se equivocan y si se hacen pipí o popó,
Y si salen de la casa, siempre salir con la niquita y ponerle el calzoncito y no ponerle pañal porque el bebé o el niño se va a confundir. Entonces, es muy sencillo, generalmente se logra en una semana, pero es un tema de mucho estrés para los niños y para las mamás. Decíamos que a los 2 años tiene 16 dientes y para los 3 años ya tiene los 20. Voltear la página, una página a la vez, disminuye mucho el apetito y a los 3 años también comentábamos que reconoce su habilidad manual, si es diestro o zurdo. Ya tiene buen control del pulgar, toma con popote, esto lo hacen a veces un poquito antes, debe de dormir toda la noche y puede tener una siesta al mediodía y empieza a desaparecer el abdomen prominente que se produce cuando empiezan a caminar, abren mucho sus piernitas, tienen una hiperlordosis para tratar de mantener el equilibrio y conforme la habilidad se va desarrollando, pues ya el niño empieza a acomodarse mejor y a caminar de forma erguida, normal. Deben de emitir una gran cantidad de palabras, hasta 300 palabras, formar frases, nombrar objetos, conocer las partes de su cuerpo. Y bueno, en esta etapa los niños son primero yo, luego yo y nadie más que yo. Y entonces, por eso les decía que algunos adultos todavía se quedan muy enganchados en esta etapa, porque emplea mucho ya los posesivos y es donde está aprendiendo a usarlos, pero todo le pertenece, la casa, el carro, todo lo que hay en la casa, los hermanos, los papás, todo le pertenece. Entonces sí tenemos que brincar esta etapa llevándola muy bien. Yo creo que es una de las etapas más complicadas que tenemos que trabajar con las mamás. Utiliza gerundios como el estoy jugando, estoy hablando, estoy corriendo, etcétera. Entiende el significado de la palabra mío, dice su propio nombre, empieza a entender o ubicarse en un género, ¿verdad? No tiene identidad sexual, pero sí ya una identidad de género y cuenta más de 3 objetos, ¿verdad? Empieza a resolver algunos problemas, pero problemas sencillos, subir, bajar la escalera, si tiene necesidad de comer puede ir a obtener solo su comida, muestra independencia de los padres, juega con otros niños sin interactuar, entonces lo que le llaman juego paralelo, yo con mis juguetes y tú con los tuyos. Pero muy importante que si tiene un hermanito recién nacido, actúa como si fuera un objeto o un juguete. Entonces puede, pues incluso aventarlo. Es muy complicado porque el pensamiento de él no le permite identificar que es alguien vulnerable. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nacen los hermanitos. Dice no con frecuencia, ayuda a vestirse y a desvestirse. Y bueno, este es un niño, a los 2 años tenemos que cortar todo lo oral, el tema del biberón, del chupón, para brincar al control de esfínteres. Entonces, este es un paciente. ¿A dónde vas a tirar el chupón? Que le tenemos que decir. A la decir, basura porque ya no sirve, porque ya eres un grande. niño que a ver, tíralo. Entiende perfectamente. Eso, muy bien, bravo, Mateo. Entonces, en este caso, Mateo, y así tengo otros ejemplos de pacientes que yo les explico que ya son grandes, que ya no deben de usar biberón, que pueden comer, no sé, nieve, chocolate, cosas que a ellos les gusten, pero que pues ya no pueden usar chupón porque ya no están bebés, y entonces él va y lo tira perfectamente en el bote de la basura. Y las mamás a veces se tardan 5 años en quitárselos, porque es que el bebé no quiere, pues nunca va a querer así de forma práctica, pero en este caso y en muchos otros videos que tengo semejantes al de Mateo, lo hacen sin problema. Para los 3 años, el niño pues ya debe de ir desapareciendo esta etapa de los berrinches, ya debe de controlar esfínteres, ya debe ser un niño que tiene un vocabulario mayor, que el 80% del vocabulario es entendido por un extraño, que sigue aumentando 2 kilos y medio, 2,700 y entre 6 y 7 centímetros al año, ¿verdad? Corre y brinca, ya sube escaleras, y el tema de las escaleras también es un tema que a veces, ¿cómo está? El bebé de 2 años sube escaleras con ambos pies en cada escalón, entonces sube con los dos, un pie y luego el otro en cada escalón, y lo baja de la misma manera. A los 3 años
sube las escaleras con un pie en cada escalón, es decir, alternando los pies. A los 4 años sube alternando pies, porque ya lo hace desde los 3, y baja alternando los pies. Entonces es también un proceso de maduración que se va dando conforme pasa el tiempo. Ya maneja perfectamente el triciclo, se lava y se seca sus manos, ya a los 2 años decíamos con 8, ahorita ya lo hace con 10, empieza a dibujar líneas, círculos, ¿verdad? Se para de puntitas, usa cuchara, se viste y se desviste, tiene sus 20 dientes provisionales, su visión es 20/20, controla esfínteres y duerme toda la noche. Entiende conceptos de tamaño, de tiempo, hace oraciones largas, utiliza preposiciones, pronombres, pregunta constantemente el por qué a partir de los 3 y hasta los 4 años y cuenta, ¿verdad? Ya más de 4 objetos. Entonces, ya se sabe su nombre y empieza a tener muchos miedos. Primero a la oscuridad, al monstruo, etcétera, y luego la mamá, si no te portas bien, te va a llevar el señor de la basura, cosas así, ¿verdad? Entonces, hay que resolverles estos miedos, explicarles que la oscuridad se quita prendiendo la luz, que no existen monstruos debajo de la cama, etcétera, y ponerles castigos reales. Empieza a tener memoria remota y a recordar ciertos eventos que fueron al parque, a la fiesta, con la abuela, etcétera, y a querer resolver por sí mismo sus problemas. Juega con otros niños, ya interactúa y toma turnos, lo que decíamos de los berrinches, y muestra sus sentimientos de una manera aceptable. Entonces ya empieza a decir te quiero mucho, o estoy enojado, o estoy triste, y entonces ya sus emociones las manifiesta. Deben de tener un lenguaje importante, y esta es una niña que canta. No me hace llorar, viva sal, la montaña va. Digo, a ella se le entiende casi todo, aunque tiene 3 años, ¿verdad? Bravo. A ver, pero dime tu nombre para que todo el mundo sepa quién la cantó. Ivana, dile. Ivana. ¿Qué más? ¿Cómo te apellidas? ¿Ivana qué? Ivana te suma. Se le Muy bien, entiende Ivana, perfecto. ¿cuántos La años R tienes? todavía tenemos ahí un tema, pero a los 4 años, obviamente que deben de decir la R, todas las letras. A los 4 años es muy frecuente que presenten cierto grado de tartamudeo porque intentan esforzarse mucho o se esfuerzan demasiado y entonces empiezan a tartamudear, y lo que tenemos que hacer es facilitarles el que se tranquilicen y que no tartamudeen. Y a los 4 años, ya se nos está acabando el tiempo, aparte de que cantan una canción, ella lo hacía desde los 3, sube y baja escaleras alternando los pies, dibuja una persona así con 2 o 3 partes separadas del cuerpo, sigue haciendo torres, empieza a entender el concepto o la diferencia entre fantasía y realidad, y entonces empieza a preguntar mucho por la muerte, porque empieza a entender el concepto de muerte, y ya que es permanente y entonces que no tiene regreso. Entonces, aquí entre los 4 y los 5 años hay mucha angustia, todavía hay muchos miedos, puede tener incluso amigos imaginarios en el intento de no brincar la etapa, pregunta constantemente, se sabe más de un color, utiliza mucho palabras malsonantes como forma de llamar la atención, entiende el sentido del tiempo, obedece las reglas de los papás, pero no entiende qué está bien y qué está mal, y piensa todavía que con solo pensar las cosas puede hacer que estas sucedan, y esto genera muchos conflictos cuando hay un divorcio de los papás, porque en algún momento el niño pensó que solamente quiere estar con su mamá, y si el papá se va, pues entonces él se va a sentir culpable toda la vida. Entonces es autosuficiente, puede ser a veces un poco agresivo, tiene muchas fantasías y amigos imaginarios, es probable que los tenga. Le gusta ya explorar mucho su cuerpo, jugar al médico y a la enfermera, puede tener rivalidad entre hermanos y jugar en ya en grupos. Construye frases y órdenes complejas entre los 2 y 4 años, lava y seca sus manos, controla esfínteres, se pone ropa,
construye torres de más de 5 cubos, que deben de ser hasta 10, copia un círculo y una cruz, y bueno, sube escaleras, lo que ya habíamos comentado. A los 5 años ya empieza a hablar en sentido figurado, usa tijeras, se anuda los zapatos, copia dibujos, se sabe direcciones y números de teléfono, y pues empiezan a caer los dientes de leche y a brotar los permanentes. Ya dice muchas palabras, forma frases largas, canta, dice, se sabe los colores, los días de la semana, ya conoce monedas, billetes, bueno, pues los electrónicos, los teléfonos inteligentes y las tablets, pues ya saben, ¿verdad? El entendimiento del tiempo, tienen curiosidad por lo que está sucediendo en otras partes del mundo, entienden, por ejemplo, ahorita el tema de la pandemia, son responsables, les gusta complacer a los demás y hacerlos felices, tienen buenos modales y ya les gusta hacer cosas divertidas, cocinar, jugar. Entonces nosotros tenemos que evaluar todo esto, el patrón de alimentación, de sueño, el control de esfínteres, el cuidado dental, la prevención de accidentes, que vamos a hablar en la próxima clase, inmunizaciones, juegos, televisión, y la disposición para la escuela, no más de ahorita muy difícil que se pongan a ver televisión con tanto tiempo pegados a la pantalla de la computadora. Debemos de evaluar su autonomía, la capacidad que tengan de acoplamiento, el temperamento, el control de impulsos, sus habilidades motoras, la identidad de género y la interacción en el grupo. Y bueno, hasta aquí es etapa, todo el desarrollo hasta la edad preescolar. Les voy a robar 5 minutos de la otra clase para hablarles ya nada más de la etapa escolar, que es muy, muy sencilla. Y pues nos vemos el lunes a las 7 de la mañana. No sé si alguien tenga alguna pregunta antes de finalizar. Doctora, ¿en algún momento los amigos imaginarios pueden ser patológicos o no? Sí, pues por ejemplo, son cosas que seguramente hay mamás que fomentan y hay a otras que no fomentan. Hay unos que dicen, es que está viendo al tío que se murió y empiezan con este tipo de situaciones. Cuando no desaparecen después de los 5 años o un año después de que aparecieron, entonces sí hay que llevarlos como a consulta o a terapia, pero sí puede ser patológico si sigue a los 5 a los 6, porque ya no entendió la diferencia entre fantasía y realidad. Entonces, si continúan por más de los 5 años, sí sugeriría la referencia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora. Yo quisiera saber qué referencia bibliográfica nos recomienda para poder estudiar este tema, no solo para la clase, sino también para tener una guía de referencia personal cuando ya estemos practicando. Sí, bueno, pues igual les puedo compartir las presentaciones. Realmente esto ha sido recopilación de muchas cosas. Para examen, pues hay que revisar la norma oficial y hay que revisar las guías de CENETEC, de control de niño sano, que son las tablitas que les puse ahí. Y pues bueno, en el libro de pediatría viene algo de en el Nelson, lo de control de esfínteres y demás. No viene así como tan detallado, pero pues les puedo compartir la presentación. Se lo vamos a agradecer. Sí, claro que sí. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces les agradezco mucho su participación. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buen día. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buen fin. Gracias. Bye.